Bueno, para todos, shalom en esta noche, que el Eterno nos regale un tiempo bien hermoso, porque siempre le pedimos que sea la presencia de Él en medio nuestro. Un saludo para todos, espero que hoy vamos a tener un tema muy polémico. Hoy vamos a tener un tema en el que vamos a aprender mucho a la luz del Tanakh, pero vamos a aprender mucho de este tiempo de ahora de restauración en las raíces hebreas, porque ustedes se van a sorprender de muchas cosas que vamos a tocar en esta noche, que están ocurriendo en medio nuestro y que nos tienen que llevar a reflexionar. Hoy vamos a entrar entonces en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Recordemos que la semana pasada vimos el tema de la mujer samaritana. En este momento nosotros vamos a entrar a tocar el tema de el Ejad de Yeshua. El tema de la naturaleza de Yeshua se trata aquí de una manera muy, muy especial. Y eso nos explica algo que está pasando y que ya lo vamos a comentar a continuación. Les doy como ese anticipo del tema, que es la identidad de Yeshua, la naturaleza, para que entendamos por qué este capítulo de Juan ha tenido tanto ataque ahora en medio de la restauración o las raíces hebreas o el mesianismo, como quieran llamarlo. Pero este es uno de los capítulos que se ha vuelto muy polémico. Vamos a ver por qué. Dice el verso 1. Después de estas cosas, es decir, después de todo lo de la samaritana, había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Hasta aquí, pues yo creo que no hay mucho que entendernos. Ya sabemos por qué dice una fiesta de los judíos, porque solamente estaba la casa de Judá y ellos eran los que la celebraban. Así que por eso el Evangelio lo registra como la fiesta de los judíos. Nosotros sabemos que ahora son las fiestas del Eterno y que nosotros somos parte de Israel, porque somos esa casa de Israel que también está recogiendo el Eterno. Así que, bueno, había una fiesta, no se sabe cuál, no nos dice muy exactamente qué fiesta era, pero nosotros sabemos que tenía que tal vez podía haber sido como Shavuot, porque dice que la fiesta, Yeshua subió a Jerusalén. Recordemos que en 3 fiestas era obligatorio subir a Jerusalén, en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Así que una de esas 3 fiestas era. Y hay en Jerusalén, dice el verso 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué es lo que significa la palabra Betesda? Casa de misericordia o agua que fluye. Esto, los dos significados van a tener mucho que ver con el texto. Betesda, entonces, era un estanque cerca de la puerta de las ovejas, y que era un estanque que dice el relato del apóstol Juan, que tenía 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, yo me imagino que varios de ustedes ya estarán pensando, porque ya habrán oído todo el lío que hay ahora con este tanque de Bethesda. Nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos. Nosotros sabemos que hay una corriente muy, muy fuerte para desacreditar las escrituras, que nos dice que varios pasajes de las escrituras son falsos, y si no es que dice que todo el Nuevo Testamento o el pacto renovado es falso. Hay muchas personas que están diciendo hoy que este tema de Betesda y que el tema de la mujer acusada de adulterio que fue presentada a Yeshua, que son textos inventados y nada más lejos de la realidad. Y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a desmentir muchas de esas cizaña, digamos, que se ha infiltrado para hacer perder la fe en las escrituras.
¿Y por qué se ha infiltrado cizaña en este capítulo en especial? Por lo que les decía al principio, porque trata de la identidad de Yeshua. Por eso es que el enemigo ha querido destruir la veracidad del tema. En Bethesda y Siloé, fueron los dos estanques que fueron encontrados por medio de la arqueología posteriormente, ya después en tiempos más recientes. Se encontró que realmente, como dice la escritura, Bethesda era un estanque con 5 columnas cerca de la puerta de las ovejas. En eso no hubo ninguna duda, ni de la ubicación, ni de las 5 columnas que dice la escritura. Que probablemente por la ubicación que tiene el estanque de Bethesda, era un mikvé ceremonial de purificación de agua para el templo. Era un lugar anexo al templo. Pero con el hallazgo que se hizo por los arqueólogos, entonces ellos llegaron a la conclusión de que eso no era ningún mikvé del templo, sino que hoy se habla de que fuera un asclepeión en Jerusalén. ¿Qué es un asclepeión? Era un centro de curación dedicado al dios greco-romano Asclepio. Existían, se dice, pues, dice aquí los historiadores, que pues la credibilidad no tiene que ser muy alta, porque pues la historia la escribe según como le convenga a cada uno. Existieron más de 400 Asclepeión. Dice en la historia de la mítica, digamos, de esto, que las hijas del dios Asclepeión se llamaban Higia y Panacea, que de donde vienen las palabras higiene y panacea. La serpiente era característica del culto de Asclepio, y por eso dice que la serpiente es el símbolo de la medicina. O sea, todo esto que es pura información, digamos, histórica de cualquier fuente, no de nada de esto. Se mezcló con el descubrimiento en arqueología del tanque de Bethesda para decir que el tanque de Bethesda era un centro pagano dedicado al dios grecorromano Asclepio. Como muchas personas tienen la mala costumbre de creerle simplemente al maestro a quien están escuchando y no empiezan a mirar en la escritura el contexto, porque realmente no le creen mucho al Eterno, a la palabra del Eterno. Entonces esto se ha vuelto muy, muy, muy popular entre la restauración de Israel. Pero yo les voy a probar hoy, o lo vamos a probar entre todos hoy, que eso es mentira, que el sitio no podía ser un sitio pagano, por muchas razones. Vamos a ver acá. ¿Cómo era posible que pensemos primero que estas personas estaban esperando al dios Asclepio y no estaban esperando sanidad de parte del Eterno? Esa es la primera conclusión a la que se llega. Pero empecemos por analizar esto. ¿Cuáles son las fuentes de esa información? Una es el diálogo con Trifón el judío que hecha por Justino Mártir. Ahí se habla de Asclepio. No que se hable que Bethesda era un centro de Asclepio, sino que se habla de Asclepio. La otra fuente es el Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia, en el libro Abodá Zará 55a, el rabino Akiva, que vivió al final del siglo I y principios del siglo II, es decir, después de Yeshua, y del cual no se conocen muchos datos, porque realmente hay muchas personas que sostienen inclusive que toda esa historia del rabino Akiva es inventada, porque no hay una coherencia en los datos como hay en los demás líderes o los llamados sabios judíos. Pero fíjense,
una de las fuentes para afirmar que esto que está diciendo, que la palabra del Eterno no es verdad, es el Talmud de Babilonia. Es muy importante que nosotros reflexionemos en esto. Muchas personas se van detrás del Talmud, pero ciegos, ¿no? Le hablan del Talmud y le parece que el Talmud está muy por encima de las escrituras de Yahweh, así como lo piensa el judaísmo. Eso nosotros sabemos por una enseñanza muy interesante que nos dio al respecto el mismo Rabino Shapira, cómo dentro del judaísmo se considera que la Torá o el Tanakh en general es para los más ignorantes y que el Talmud es para un nivel superior y el Kabbalah para un nivel todavía más elevado. Así que cuando nosotros recordamos primero el nombre completo del Talmud, el Talmud de Babilonia, pues ya como que tenemos que pensar, hay muchas personas que no saben que se llama Talmud de Babilonia, que la información acerca de la veracidad o no del tanque de Bethesda sea posterior a Yeshua, pues nos habla muy claro de la intención que había en el siglo I y II de destruir el nombre de Yeshua. Si desde el tiempo de Pablo, ya a Pablo y a los discípulos vemos cómo los encarcelaban y cómo los azotaban para que no hablaran de Yeshua, pues nosotros ya podemos entender que una referencia al tanque de Bethesda como un sitio pagano y que todo lo que pasó ahí era pagano, que está en el Talmud de Babilonia, pues no puede tener mucha confiabilidad, porque había la intención expresa de terminar con la naturaleza de Yeshua, porque es que todo lo que habla a continuación está relacionado. Recordemos que en el mismo Talmud de Babilonia, el mismo Rambam cambia la naturaleza del Eterno. Él dice que en uno de los principios del judaísmo dice que el Eterno no es un Ejad, sino que es un Yahid, que es una unidad indivisible. Es que no puede aparecer, que no se puede presentar. O sea, todo esto es intencional para acabar con la multitud de judíos que seguían a Yeshua, según nos dice la misma escritura. Entonces, fíjense, hay una frase que sí aparece, una frase del relato que sí aparece ser añadida, que es cuando dice que esperaban el movimiento del agua. Esa parte no aparece en textos anteriores. Pero ¿qué sucedía allí en ese estanque? Sigamos leyendo para que vamos entendiendo bien la sustentación que yo les estoy dando de que no puede ser un sitio pagano. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era Shabbat, era día de reposo aquel día. Yo los invito a que ustedes se hagan una pregunta. Ustedes pueden creer que Yeshua, el Señor del Shabbat, como él mismo lo dijo, iba a estar en un día de reposo, iba a ir a un templo pagano, al templo del dios, a este templo del dios Asclepio. Ustedes pueden creer, es que yo nunca puedo entender cómo la gente cree como sin reflexionar y sin pensar. Si eso era un sitio pagano, ¿qué hacía Yeshua en el templo de un dios falso en pleno día de reposo? Es decir, fíjense que todo lo que sigue a continuación, todo lo que le van el problema que se levanta entre Yeshua y los fariseos, se hubiera podido enfocar hasta por ahí, por ese lado, de decirle a los fariseos, ¿y usted qué hace en un templo pagano en pleno día de reposo? Pero ese no es el objetivo de la conversación. Entonces dice, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Cuál era el problema entonces?
Primero, sabemos que no podía ser un templo pagano, no hubiera estado Jesús allí. Segundo, ¿en qué estaban centrando? Porque los fariseos se dieron cuenta, dice que los judíos se dieron cuenta y le dijeron al que estaba sanado que no podía llevar el lecho. Así que aquí lo que nosotros estamos viendo es que se está poniendo por encima del amor, de la misericordia, de la misma labor del Mesías. Porque ¿cuál es la labor del Mesías? El Mesías vino a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los leprosos, a levantar a los muertos. A eso vino el Mesías. Ellos estaban viendo, pero ¿qué estaban negando? Al Mesías, y estaban poniendo por encima del Mesías mismo, que es el Señor del Shabbat, al Shabbat. Lo mismo que está ocurriendo hoy. Lo mismo que está ocurriendo hoy. ¿El Shabbat es importante? Claro que sí. Es la señal entre el Eterno y sus hijos. Como esa es la mayor importancia. El Shabbat se hizo, dice la palabra que el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Eterno, como un anticipo del reinado milenial, del descanso, de toda la presión, la falta de paz, la falta de organización en la tierra y de todo, nos dio un día de reposo, y porque Él nos conoce, sabía que la ordenanza era descansar. El día de reposo es un día hermoso, es un día que por lo menos yo les digo que yo siempre lo espero con toda ansiedad, porque me gusta un día dedicado al Eterno, me gusta un día dedicado donde descanso, un día donde las personas, yo veo las personas que tienen su familia cerca, que pueden disfrutar de sus familias. Pero otra cosa es lo que está ocurriendo hoy. Es lo que está ocurriendo. No se puede hablar de Yeshua en Shabbat en muchas congregaciones, porque ya muchos ni creen en Yeshua. Ya Yeshua es un hombre cualquiera, no se le puede mencionar ni en la alabanza, no se puede mencionar en nada, porque definitivamente, porque es el día de reposo y se nos ha vuelto más importante cualquier ritual de tradición de hombres que la misma ordenanza del Eterno con respecto al Shabbat. Aquí pasaba lo mismo. En lugar de ellos alegrarse de ver un hombre que llevaba tantos años allí enfermo, tirado en ese lecho, en vez de alegrarse de ver que por fin este hombre había sido sano, ¿cuál era el problema? Que él no podía cargar el lecho en el día de reposo. En el día de reposo. ¿Esto es un mandamiento del Eterno? Por supuesto que no, pero era uno de los mandamientos de hombres. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero Yeshua le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto es un mensaje que yo quiero rescatar en esta noche. Fíjense, cuando nosotros vinimos a Yeshua, cuando nosotros vinimos a Él, aun cuando estábamos en la iglesia cristiana, cuando lo llamábamos Jesús o Jesucristo, cuando nosotros vinimos a Él y Él cambió nuestra vida. Él hoy, cuando el Padre nos llama a la restauración, porque nosotros vinimos a ser parte de esas ovejas de Israel que escuchamos la voz de Yeshua y lo seguimos. Pero hoy, cuando el Eterno nos está llamando de regreso a la casa, cuando Él nos está llamando acá, que está restaurando nuestra vida, así como a este hombre le restauró su salud, a nosotros nos está restaurando el corazón. La palabra que está diciendo Yeshua es muy clara: no pequen más para que no te venga algo peor. O sea, no es posible lo que nosotros estamos viendo hoy. Hoy estamos, que venimos a la restauración y venimos a la restauración y al primero que dejan es a Yeshua, lo vuelven un hombre cualquiera, empieza la discusión sobre la palabra del Eterno, eso es mentira, ustedes ¿por qué creen? Es que hay que creer es en los mandamientos de hombres, es más importante que usted compre el pan así de tal y de tal manera a que usted hable de Yeshua en Shabbat. O sea, estamos en una distorsión donde nosotros sabemos que el juicio que va a venir sobre los que vemos
es peor todavía, es mucho más fuerte. En la escritura misma nos dice, por cuanto están ciegos, son sin culpa. Pero como dicen, le dijo Jesús a los fariseos, pero como ustedes dicen que ven, entonces son responsables. Nosotros, los que hoy estamos felices y nos jactamos de haber recibido esa misericordia del Padre y de haber sido llamados por el Eterno a venir a la restauración, nosotros los que hoy decimos que vemos, somos más responsables de lo que estamos haciendo. Y lo que se está haciendo es desacreditar la palabra, desacreditar a Yeshua, es mentir, es engañar. Entonces el que no cree en Yeshua ya no dice, pero menciona a Yeshua para que los demás crean que sí cree. Es una serie de mentiras que yo digo, el juicio que va a venir es absolutamente serio, mucho más serio que el de las personas que no han visto. Entonces Yeshua le dijo esto, ¿dónde? En el templo. ¿Ustedes creen que si el hombre hubiera esperado tantos años en el templo de las Asclepio, ese nombre ni me lo grabo, bendito el Padre, de esos asclepiones, ¿ustedes creen que hubiera venido inmediatamente a presentarse en el templo? Es que de verdad que no podemos ser tan absurdos. Entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que lo había sanado. Él sí fue y le dijo quién era, ahora ya sabía. Por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque sanaba en el día de reposo, porque sanaba en Shabbat. Y Yeshua le respondió, es que mi padre trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque pónganle atención a estas palabras, no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cuál es el fondo ofensivo para muchos en este tema? Que Yeshua les estaba diciendo que Él era el Eterno mismo. Él era la imagen visible de Elohim allí, él era el enviado, la palabra enviada, la luz del primer día que había salido del Padre. Él estaba diciendo, y ellos lo estaban entendiendo, por eso procuraban matarle, porque Yeshua se estaba haciendo igual al Eterno. Hoy nos dicen a los que creemos que en el Ejad del Eterno, que el Eterno es uno, que no hay dos dioses, que no hay tres dioses, que no es sino uno, que el Eterno es uno y que Yeshua es esa imagen visible de Elohim. Hoy nos dicen a nosotros lo mismo. Entonces para usted Yeshua es Dios. Yo le digo, hay una diferencia muy grande entre dos palabras. Dios, el Dios de Israel se llama Yud-He-Vav-He, se llama Yahweh. Ese es el Dios de Israel. Yeshua es su palabra, su mano derecha, es su imagen visible. Pero decir que Yeshua es Yahweh, eso es correcto. Decir que es otro Dios, no, porque no hay dos dioses. Pero decir que Yahweh sí, porque él salió de Yahweh, lo dijo él mismo, y volverá también a él al final. Sigamos y vamos a ver muchas cosas acá. Respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí vuelve Yeshua en su misma afirmación. Es que yo hago lo mismo que hace el Padre, lo mismo que hace el Padre. Por eso querían matarlo. Eso para ellos era una blasfemia. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Aquí vamos a entrar en rápido, porque las personas que quieran ver lo que voy a decir a continuación, lo quieran ver de una forma detallada, con toda la base en la escritura, los invito a que ustedes entren en los estudios que están aquí mismo en EMC, que se llama Yeshua de Génesis Apocalipsis. Pero vamos a mirar, yo quiero que empecemos por revisar la oración
hebrea más antigua que estaba desde el tiempo mismo, en el tiempo mismo de Jesús, que es yo pienso que es la oración más importante que hay dentro de Israel, que se ha conservado hasta hoy, que se llama el Amidá. El Amidá, que significa estando de pie o parados, es el llamado también el Shemoné Esrei, y significa 18 porque originalmente tenía 18 bendiciones. Ahora tiene 19 bendiciones. ¿Saben por qué? Porque una de las bendiciones, una de las bendiciones es maldecir al gentil. Eso tiene un fondo bien serio, pero no quiero entrar ahí. Yo solamente quiero resaltar, yo sé que todos, yo me cuento entre ellos. Yo creo que esta es de las oraciones más importantes que nosotros debemos aprender, de verdad aprenderla. Pero vamos a analizar unas partes de esto para que nosotros veamos por qué Yeshua decía que Él era el Eterno. Porque esta oración no tiene ni el más mínimo rasgo cristiano. Vamos a ver. Patriarca, Sabot, que es la primera bendición. El Baruch Atah, se saluda al Eterno como el Dios de Israel y sus antepasados. Y la bendición finaliza con la expresión el escudo de Abraham o la coraza de Abraham. Ustedes, yo tengo un estudio también sobre el Amidá en YouTube, por si no quieren ver todo el Amidá completo. En el número 2 nos habla del poder del Eterno, el Geburot, el Atá Gibor. Tú eres, ¿qué nos dice esta oración? Tú eres poderoso, oh Eterno. Hablamos de Dios como el dador de la vida, que restaura la vida a los muertos. En esta segunda parte de la Amidá es donde se enuncia lo que Jesús acaba de decir, que el Padre le da vida a los muertos. Y la bendición finaliza con las palabras, el que revive a los muertos. Bendito sea Yahweh, el que revive a los muertos. El número en el 13 habla de la santidad del Eterno. El Atácados, que él es santo 3 veces santo. Hay una parte de la oración, porque les digo que no puedo entrar todo, hay un estudio, como les digo, pero pónganle atención a esta parte. Dice el Amidá, tú, oh Dios, eres poderoso para siempre. Tú levantas los muertos, tú eres poderoso para salvar. Y desde Sucot hasta Pesach, si se está haciendo la oración, se repite, tú haces que el viento sople y la lluvia caiga. Tú sostienes al vivo con benevolencia, resucitas al muerto con gran misericordia, sostienes al caído, sanas a los enfermos, liberas a los cautivos y mantienes su fe a los que duermen en el polvo. ¿Quién es como tú, hacedor de proezas? ¿Y quién se te puede comparar, oh rey? Tú que causas la muerte, restauras vida y haces brotar la salvación. Y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Señor, que resucitas a los muertos. Bueno, esta oración está dedicada por entero al Eterno, a Yahweh. ¿Y qué estamos viendo? Lo mismo que el Eterno mismo reveló que haría el Mesías. Resucitar a los muertos, sostener al caído, liberar a los cautivos, mantener la fe, mantener con fe a los que ya están muertos, porque va a haber una resurrección. Pero aquí la misma oración dice que esto es potestad o poder del Todopoderoso. Pero Yeshua es la imagen visible de él. Por lo tanto, están haciendo exactamente lo mismo. A ellos que sabían la oración, por eso es que estaban ahora cuestionando como blasfemia las palabras de Yeshua. Sigue diciendo Yeshua acá, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo. Recordemos que el mismo Yeshua dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Ustedes creen que el Eterno le iba a entregar toda potestad en los cielos y en la tierra a alguien más? No, menos a un hombre cualquiera. Pues como dicen ahora que Jesús es un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam. Bueno, imaginen entregarle a cualquier fulano de tal todo el poder en el cielo y en la tierra. Pues eso hubiera sido, mejor dicho, ya no tendríamos mundo. Pero
¿Por qué el Padre le iba a dar? Porque muchos hablan de que no, hay dos seres divinos, que el Padre, Yeshua es diferente del Padre. Si hay dos seres divinos que hacen lo mismo, que restauran la vida, que sostienen al caído, entonces hay dos dioses y no hay dos dioses. Nosotros creemos que hay un solo Elohim. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es un ejad, es uno, no hay dos, no hay tres. No hay, porque dicen, no, es que al hijo le dio eso se llama la autoridad delegada y ya vienen con todo el cuento de la autoridad delegada. Eso no es verdad, porque aunque le hubiera delegado la autoridad, si son dos seres diferentes, quiere decir que entonces habría dos dioses y no hay dos dioses. Yahweh es uno, es el Elohim de Israel, punto. No es correcto decir Yeshua es el Dios de Israel, jamás. Yahweh es el Dios de Israel, pero Yeshua es la imagen visible de Yahweh, es el mismo, es la palabra enviada. Y sigue diciendo Yeshua, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Yo les pregunto, en sus congregaciones, ¿están honrando al Hijo como honran al Padre? Yo conozco muchas congregaciones aquí alrededor, aquí en la Florida, que ya no permiten ni que lo nombre. Claro que si dicen que Yeshua es un hombre cualquiera, pues no le pueden dar el honor que se le da al Eterno. Pero cuando nosotros entendemos quién es Yeshua, como dice la Escritura, que sabemos que el Eterno es uno, que Yeshua es su imagen visible, que Yeshua es el mismo Eterno que vino a buscarnos. Recuerde que el Eterno dijo, yo mismo iré a buscar las ovejas. Él vino. Es que todo se puede probar en la Escritura. Entonces dice Yeshua, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es lo grave con todo lo que están desechando hoy a Yeshua. Al mismo tiempo están desechando al Eterno, al mismo tiempo. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De la única manera que regresamos al pueblo santo, que pasamos de muerte a vida, que esperamos una resurrección el día de mañana si nosotros partimos antes de que Él regrese, es a través de Yeshua HaMashiach. Pero a través de Yeshua, entendiéndolo como dice la Escritura, que Él es la palabra misma de Yahweh, que Él salió, Él es la luz del primer día, que salió del Eterno, que es luz. ¿Qué nos dice Isaías 61? Nos confirma lo que estamos hablando acá. Las palabras de Yeshua, no es que Yeshua vino y se inventó que él tenía el mismo poder del Eterno. Isaías 61 lo había anunciado cuando dijo el Espíritu de Yahweh está sobre mí, está hablando del Mesías, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, dar apertura de cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Yahweh y la venganza del Dios nuestro en el juicio final, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esto lo hacemos nosotros. Ese es un mensaje para nosotros los creyentes. No, Yeshua mismo se paró delante de todos y abrió el libro y lo leyó, y para decir, Él es el Mesías, Él es el que venía, pero ¿en qué? En el espíritu de Yahweh. Recordemos que Yeshua tenía en sí mismo toda la plenitud de la deidad. Los 7 espíritus de Yahweh habitan en Yeshua. ¿Cómo podían habitar los 7 espíritus de Yahweh en un hombre cualquiera? Es que a mí de verdad que me da esta impaciencia con la gente que cree una cosa como esa, porque es que se necesita no conocer absolutamente nada de la Escritura para uno poder venir a hacer una afirmación como esa solamente por seguir el Talmud de Babilonia. Ahora, miremos esto. Son Yahweh y Yeshua. Sí, seguimos en la misma dinámica. Hacen lo mismo. Todo, miren, vamos rápido. Yahweh es luz, primera de Juan.
Yeshua es luz, Juan 1:9. Yahweh es creador, Berechid 1:1. Yeshua es creador, Juan 1. Yahweh dice, yo soy el que soy. Y Yeshua dice, según Hebreos 13, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, o sea que son eternos. Yahweh dijo, yo saqué a Israel de Egipto. Yeshua dijo, yo saqué a Israel de Egipto. Entonces, ¿hay una contradicción o es que el cuento de la autoridad delegada definitivamente, como les digo, no funciona porque habría dos dioses? Yahweh es el Gibor, él es el Gibor, el Dios poderoso. Yeshua recibe ese mismo nombre en Isaías 9:6. Yahweh es Padre eterno. Yeshua recibe el nombre de Padre eterno. Yeshua no recibió el nombre de Hijo eterno. Ahora ya escuchamos que no, que Padre eterno, porque todos los dioses, por ejemplo, los dioses de Egipto, el faraón lo llamaba Padre eterno. Eso no es verdad. Ese es un título de Yeshua. Esa es la revelación de que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Y nosotros no somos imagen visible, ni nadie más era esa imagen visible, ni el César era imagen visible de los dioses de Roma. El que es la imagen visible real y literalmente es Yeshua, porque el Eterno hizo como nosotros. Él no puede venir a estar en medio nuestro porque nosotros moriríamos. Él envía desde la misma creación, él saca de sí mismo esa imagen visible que puede aparecer y que de hecho hace toda la obra redentora. Yahweh es el Shaddai y Yeshua es el que aparece como el Shaddai. Yahweh es la roca de Israel, nos dice segunda de Samuel, pero Yeshua es la roca de Israel. Yahweh es el pastor de Israel, Yeshua es el buen pastor. Yahweh juzga a Israel, Yeshua es el juez. Yahweh es la verdad, nos dice Jeremías 10. Yeshua dijo, yo soy la verdad. Si pongamos un caso que Yeshua de verdad fuera cierto eso de la autoridad delegada, ¿cómo Yeshua va a decir, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida? Si Jeremías 10:10 dice que el Eterno es la verdad, Yeshua hubiera podido decir, mi Padre es la verdad y me mandó con esta misión. Eso hubiera sido un diálogo real. Pero Yeshua mismo afirmó ser la verdad, como el Padre es la verdad. Yahweh es Aleptab, según Isaías 44:6. Yeshua es Aleptab, según Apocalipsis 22:12. El Yahweh es Elohim y Yahweh de los ejércitos es Elohim. ¿Y quién es Yahweh de los ejércitos? Yahweh de los ejércitos es Yeshua. Yahweh es el rey de la gloria. Yahweh de los ejércitos es el rey de la gloria. Y son uno mismo. Yahweh es redentor. Yeshua es redentor. De acuerdo a Tito, Yahweh es el santo de Israel en Isaías 10:20. Yeshua es el santo de Israel en Isaías 47:4. Esto no puede ser coincidencia. Yahweh es el Elohim de Israel. Yeshua es Yahweh de los ejércitos. Yahweh es Salvador, Isaías 43:3. Yeshua es Salvador en Hechos 13:23. Yahweh es el rey de Israel en Zacarías 14. Yeshua es el rey de Israel. Yeshua es el que viene a reinar, pero Yahweh es el que va a reinar. Y Yeshua va a reinar en el milenio con el nombre de Yahweh Sidkenu. ¿Por qué no se llama Yeshua Sidkenu? Toda rodilla se doblará delante de Yahweh, dice Isaías 45. Toda rodilla se doblará delante de Yeshua, dice Efesios 3:14. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Quién es Yeshua? Yeshua en este pasaje de Juan se lo está diciendo a los discípulos, a los judíos. Les está diciendo, es que lo que hace el Padre lo hago yo. Y por eso ellos decían, intentaban matarlo porque él se hacía como el Eterno. Y es verdad, él estaba revelándose como el Eterno mismo. Dice, de cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Sabe una cosa? Así los que no nos hemos apartado de Yeshua, los que sabemos con toda seguridad, con todo el corazón, creemos en la palabra y hemos entendido esta maravilla hoy de entender el Ejad del Eterno.
nosotros tenemos que darle gracias al Padre por su misericordia, porque escuchamos la voz del Hijo de Dios y nosotros tenemos la promesa de vida eterna. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Todo Él lo está haciendo exactamente igual. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Recordemos quién es el Hijo del Hombre, el que apareció en la visión a Daniel, en el trono del Padre, recibiendo toda la autoridad y el poder en los cielos y en la tierra. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quién es el que va a resucitar a los muertos? Es Yeshua. Yeshua es el que lo va a resucitar a los muertos. Eso no se lo pudiera hacer un hombre cualquiera. Ay, yo les digo que yo francamente, yo no puedo entender uno cómo sigue a una persona que cree que Jesús es un hombre cualquiera. ¿Cómo va a haber un hombre que va a decir una palabra de vida y todos los muertos van a resucitar? Sí, eso es el poder que tiene el único Elohim vivo y verdadero, que es Yahweh. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y dice Yeshua, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está identificándose todavía más. Si Yeshua fuera distinto del Padre, si existieran dos seres divinos, pues Yeshua tendría, y Yeshua tiene los mismos poderes del Padre, pues entonces Yeshua podría actuar y pensar por sí mismo. Pero Yeshua lo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre es el que me dice. ¿Por qué? Porque Yeshua es la palabra del Padre. ¿El Padre es mayor que yo? Pues claro, porque Yahweh es el único Elohim vivo y verdadero. Él es el Dios de Israel. Yeshua es su palabra, es su mano derecha, es su imagen visible. Claro que es mayor. Él es el cerebro, digamos, y Yeshua es su palabra, es su boca hablándonos a nosotros. Es esa imagen que Él proyecta para podernos llevar de regreso a casa. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién está hablando? Aquí dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Aquí nos está hablando de quienes han dado testimonio de él. Aquí nos habla primero de Juan el Bautista, de Juan el Inmersor, que vino era el anunciado en Isaías 40, que vino para dar testimonio de que el Mesías aparecería. Él vino para abrir el camino del Señor. Pero le dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea, yo estoy haciendo lo del Padre. Tiene que ser que el Padre delegó en él la plenitud misma de la deidad. Así que es el mismo eterno. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aquí está aclarando. Mi Padre es espíritu. Ustedes nunca han visto su aspecto porque él es espíritu. Y ustedes nunca han escuchado la voz. Ellos no lo habían oído, aunque los que estaban con Juan sí lo oyeron en el día de la inmersión de Yeshua. Pero dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Entonces les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miremos lo que decíamos al principio. Este texto de Juan 5 está siendo hoy cuestionado como un texto falso.
¿Por qué? Porque hay toda una corriente que ya no quiere escudriñar las escrituras, que no quiere y no oír la voz de los hombres y ver qué dice una religión, qué dice el judaísmo, y ya las escrituras son todo para hacer controversia, cuando no hay contradicción en la escritura, cuando son palabra de vida, cuando son la palabra viva del Eterno. Entonces le dice, pero y no queréis venir a mí para tener vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Elohim en vosotros. El que no ama al Hijo, está diciendo a él, si ustedes no son capaces de reconocerme, es porque ustedes no aman al Padre, tampoco lo aman. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, pero si viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Así estamos viendo hoy las cosas. El que venga y enseñe algo porque lo dijo el Talmud de Babilonia en tal parte, o el sabio fulano, o el no, eso sí se recibe inmediatamente. Que la palabra es mentira, ay sí, la palabra es mentira, eso lo creen, pero si lo dice Yeshua, no, eso hay que cuestionarlo, eso hay que pasarlo hay que dejarlo a un lado porque eso no puede ser cierto. ¿En quién estamos creyendo? ¿Quién está sobre quién hoy? ¿Cómo podéis vosotros, dice el verso 44, creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hoy es las tradiciones. Las tradiciones por encima de la palabra. Más importante las tradiciones que el decir la verdad, que el creer en las escrituras, que el creer en la palabra. Más importante es seguir una tradición. Y que aquí viene a continuación Yeshua con algo que realmente nos tiene que sacudir. Ustedes no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, que es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si le creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Mucho cuidado, todos aquellos que hoy estamos felices, porque yo también estoy feliz, me siento absolutamente privilegiada de estar conociendo la Torá. Pero sabe una cosa, si la Torá no nos lleva al Mesías en cada uno de sus capítulos, en cada uno, entonces es la misma Torá la que nos va a servir de testigo en contra. Porque si en la Torá no estamos viendo que Yeshua es el Eterno, vemos en Bereshit 18, Génesis 18, y Yud-Heh-Vav-Heh apareció a Abraham. Un momentico, y es que el Eterno puede aparecer, si hubiera aparecido él, pues Abraham no hubiera muerto. Entonces, vienen los hombres y dicen, no, lo que dice la Torá no es verdad, son 3 ángeles. Ay, sí, son 3 ángeles. Pero yo estoy leyendo, aún en hebreo, estoy leyendo que dice Yud-Heh-Vav-Heh. No, pero es que no, son 3 ángeles, tiene que creerlo. ¿A quién le creen? ¿Le creen a la Torá de Yahweh o le creen a lo que dicen los hombres? Esto es lo que nosotros tenemos hoy que ponernos. O estamos de un lado o estamos del otro. Como ahí sí tenemos que ir a lo que dijo el profeta Elías. Si Yahweh es su Elohim, pues síganlo. Pero si es Baal, váyanse con él. Si son los hombres, pongan allá sus dioses a otro lado. Pero nosotros estamos haciendo toda una mezcla donde el Eterno está haciendo en este momento blasfemado su nombre día tras día. Que si el Eterno el Eterno envió su imagen visible, no, hay 50 imágenes visibles por todas partes. Todos los dioses falsos enviaban imágenes visibles. O sea, el Eterno es cualquier cosa, uno más de toda la cadena de dioses falsos. Oigan, no, ¿qué es lo que estamos haciendo con el Eterno, con el Santo de Israel? Yo creo que esto es uno de los capítulos que más nos tiene que cuestionar a nosotros. Así que quiero terminar en este momento con esto. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dice Yeshua. Si nosotros que estamos supuestamente estudiando entonces la Torá, no encontramos ahí la verdadera naturaleza de Yeshua, y le creemos más a Wikipedia que a la Torá, ¿de qué estamos hablando? Este capítulo, yo quiero que les pido que ustedes
lo repitan, lo vean, lo lean detenidamente y piensen en cada palabra de esta, reflexionando sobre sus propias vidas. ¿A quién le estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? Esto es imposible. No, uno no oye por todas partes, porque yo que estoy metida en el internet todo el día entero trabajando, haciendo estudios, haciendo de todo. Este es mi tiempo completo, en mi día completo está aquí en el internet, pero solamente en este campo de raíces hebreas. Y yo veo todo lo que está ocurriendo y les digo, le duele a uno el corazón escuchar lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Poniendo los hombres por encima del Eterno, reduciendo todo a una religiosidad externa y que me pongo y cómo hago y no sé qué, pero a Yeshua ni lo nombren, aquí tampoco. Nosotros tenemos que pellizcarnos y volver a poner en orden toda la escritura. Volver a la escritura es el mensaje de este capítulo. La labor del Mesías, Yeshua la cumplió. Sabemos que es un Mesías verdadero. Llevamos 2000 años donde reunió a toda la casa de Israel. Ahora resulta que tampoco hay casa de Israel. Ahora resulta que no, esos se reunieron después de Babilonia. Entonces Yeshua era un pobre loco que vino a decir que había venido a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. No. Mire, nosotros cuando entendemos quién es Yeshua, ni nos atrevemos a cuestionar una de sus palabras. Y él mismo dijo algo que yo les digo que es absolutamente cierto. Yeshua dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe por qué se está perdiendo la fe? ¿Sabe por qué todo está quedando simplemente en datos? ¿Saben por qué? Porque ya se cree en Yeshua. Es como dice Wikipedia o como dice tal persona o tal otra o como dice el Talmud o como dice cualquiera. Nunca como dice la escritura. La escritura nos dice que Yeshua es uno con el Eterno, que es la palabra que salió del Eterno, que hace toda la labor desde la creación misma hasta que reúna a Israel. Entonces regresará y cuando ponga los pies sobre el monte de los olivos, de acuerdo a Zacarías 14, él volverá otra vez al Eterno y los dos serán de nuevo uno y uno su nombre. Lean Zacarías 14. Es que léanlo, es que confírmenlo, confirmen en sus escrituras de lo que estamos hablando. Esta semana, por ejemplo, estamos teniendo en la porción de la Torá el Ezequiel 37, las dos casas de Israel, nuestra identidad, nuestro caminar detrás de Yeshua. Mire, por favor, vuelvan a las escrituras, dejen de creer cualquier cosa que les digan. Revisen en las escrituras cómo los debería y verán que cuando empiecen a creer en Yeshua, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando abran la Torá de Moisés, encontramos al Mesías, como Pablo mismo dijo, porque el fin de la Torá o el propósito de la Torá es el Mesías. Allí lo encontramos, sabemos que cuando apareció Abraham era él, cuando apareció como el Shaddai era el mismo Yeshua, cuando apareció caminando en el Edén era el mismo que después aparece como Yeshua tomando la forma de un hombre para redención. Cuando vemos aparecer al ángel de Yahweh, nosotros que se identifica como Yahweh mismo, sabemos que es la imagen visible. Tiene varios nombres, tiene varias funciones, tiene varias formas diferentes de aparecer y hasta el final, cómo regresa como la membra de Yahweh. Cómo regresa con el nombre del verbo, de la palabra, escrito en su muslo, para volver a ser uno con el Eterno, uno con el Santo de Israel. Todo eso, la escritura no se contradice. La escritura es perfecta. La escritura es la que nos conduce a nosotros, a la revelación. Es el Espíritu de Yahweh, el que envía a Yeshua, porque Yeshua dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Espíritu Santo, el Rúa de santidad.
Es solo Yeshua el que nos da la revelación del Rúa, y es el que nos permite que nosotros podamos conocer estos secretos hermosos que estamos viendo hoy, que somos Israel, que Él es nuestro Padre, que Él vino, Él mismo vino, como dijo, a salvarnos. Él vino a buscarnos, y nosotros hoy que sabemos quién es Yeshua en la Escritura, nos gozamos y agradecemos de corazón la misericordia del Padre. La próxima semana, espero, yo estaré con la ayuda del Padre, estaré viajando de México a Estados Unidos otra vez el próximo lunes. Si todo está bien, si el vuelo sale a tiempo, estaré aquí temprano en la tarde con la ayuda del Padre. Así que seguiremos con el próximo capítulo en la noche. Así que estén pendientes, porque el próximo capítulo sí que nos trae a nosotros información que tiene que sacudir nuestras vidas. Que el Eterno nos bendiga. Que el Eterno nos regale la presencia del Rúa de santidad y nos guíe a toda verdad. Que el Eterno mismo sea el que nos hable al corazón, que el Eterno mismo sea el que nos permita encontrarlo, que nos podamos poner bajo las alas de Él, y que la sabiduría y el entendimiento vengan de lo alto, que nos revele, que nos dé un corazón de carne, que ame sus mandamientos, pero no solamente que ame los mandamientos, sino que podamos entender la revelación de ellos, para que el día de mañana la Torah no sea nuestro juez, sino que sea el que nos defienda delante del Eterno. Muchas gracias por su compañía en toda esta época, que yo sé que no es tan sencillo, pero aquí estamos firmes delante del Eterno. Shalom y muchas bendiciones. Y hasta la próxima semana. Les ruego que estén orando por nosotros, que estamos en el Congreso en México y queremos, ¿verdad? Estamos clamando por la presencia del Eterno en medio nuestro. Shalom, shalom. Muchas bendiciones para todos. Shalom, hermana Liliana. Que vaya bien en su viaje. Mil gracias, mija. Mil gracias. Necesitamos oración. Mire, esto, así se mueve este mundo. Se mueve a punta de oración. Así. Shalom, shalom, hermanita. Yo le llamo desde acá, desde México. Tendré el gusto de conocerla. El Señor, mi Padre Abacados, me dará ese gran privilegio también de estar en su congreso y de conocerla, hermanita. Por acá la esperamos. Bueno, el Eterno cuide su camino. Ay, pues eso me alegra. Para mí es una bendición ir a conocerte, allá darte un abrazo. Qué bueno. Me alegra mucho. Estoy con muchas gracias, porque han pasado cosas muy, muy hermosas preparando esto del congreso. Shalom, hermana Liliana, Manuel Durán. El Eterno le bendiga. Ay, me alegra. Shalom, shalom. Muchas gracias. Un shalom, hermana Liliana, desde Costa Rica, que Yahweh la bendiga. Ay, gracias. Costa Rica, que lo llevo en el corazón siempre. Así que un abrazo, bendiciones. Muchas gracias. Shalom, mi querida. Les agradezco esos saludos, les agradezco sus oraciones, les agradezco todo ese respaldo, ¿verdad? En oración y en todo, porque esto es toda una batalla espiritual día a día. Amén. Así que... Shalom, shalom, doña Liliana. ¿Quién habla? Abigail, de la familia Valverde. Ay, un abrazo, mija, qué bella, qué bueno, me alegra mucho saludarlos. A todos me alegra saludarlos. Ya quisiera yo siquiera poder mirar toda la lista de personas que están acá y poderlas saludar, pero para todos un abrazo. Y esperemos que el próximo lunes todo vaya a tiempo, los vuelos y todo, para que podamos tener el estudio en la noche. El siguiente capítulo es súper bueno. Van a ver cómo es de interesante para analizarlo a la luz del Tanaj. Bendiciones a todos. Aló. Aló, querida, ya la vi. Bueno, muchas bendiciones. El Eterno los bendiga. Shalom. Hermana, muchas gracias. Shalom.